Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Bienvenidos al programa número 72 de Onda Felicidad. Hoy no vamos a hablar de enfermedad celíaca, ni un poquito. Vamos a hablar de una patología muy relevante y lo bueno es que no vamos a hablar de la peor parte. Vamos a intentar ver el vaso medio lleno. Venga. Y es que el 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Colon y en España hay que ver las cifras y cada año, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, se diagnostican en España unos 44.000 nuevos casos de cáncer de colon, convirtiendo este tumor en el de mayor incidencia en nuestro país. Afortunadamente, y de ahí lo de ver el vaso medio lleno, afortunadamente la mortalidad es menor a día de hoy por diversos factores que ahora vamos a hablar y además hay una estupenda noticia. Y bueno, en realidad es que no es ninguna noticia porque es algo que ya se sabe, pero creo que es algo que tenemos que recordar, tenemos que gritar a los cuatro vientos porque el cáncer de colon se puede prevenir y para ello todos somos muy importantes. Por un lado, y como nos va a contar nuestra magnífica invitada de hoy, pues existe un programa nacional de prevención de cáncer de colon para personas de entre 50 y 69 años. Y por otro lado, hay cosas en nuestro día a día que podemos hacer para tratar de disminuir a nivel individual el riesgo que tenemos de sufrir esta patología, ¿vale? Hablamos de nuevo con la doctora Pilar Esteban, que ya estuvo aquí hace algo más de 2 meses. Ella es digestivo del Hospital Morales Meseguer de Murcia, es una estupenda y maravillosa divulgadora y comunicadora, es profesora en la Universidad de Ciencias de la Salud y directora científica de la web de la Sociedad Española de Patología Digestiva, es una grandísima experta en técnicas de endoscopia digestiva avanzada y además dedica gran parte de su día a día a la prevención primaria y secundaria del cáncer digestivo. Pilar, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, es un placer tenerte en Onda Felicidad. No, gracias a ti, Lorena, siempre es un placer venir a tu llamada, a tus podcasts, a tus entrevistas, a todas las actividades que desarrollas, así que un placer compartir contigo pues estos momentos y así ayudar a la divulgación en salud, que es lo que nos ocupa. Exacto, eso es lo importante realmente, pues arrojar luz, dar información para pacientes y también para profesionales. La entrevista que hicimos hace unos meses sobre enfermedad celíaca, sobre biopsia intestinal, pues es una de las más escuchadas, ha tenido muchísimas reproducciones y también además a raíz de eso pues nos hemos vuelto un poco locos, hemos dicho Pilar, que organizamos un evento en Cangas de Narcea, que te vengas y ahí va a estar la doctora Pilar Esteban, que ha sido la primera en decir, ¡pa'lante! Por supuesto, una jornada, la verdad que creo que son pioneras en España porque yo no había oído hablar ni visto nada parecido, así que te felicito, Lorena, por ello, porque debe ser también un reto en cuanto a organización ponerlas en marcha y por supuesto yo encantada de estar contigo, encantada de compartir tiempo con otros maravillosos ponentes que sé que también has invitado y por supuesto acompañar a pacientes celíacos al conocimiento de la divulgación en salud y de paso pues pasar un fin de semana maravilloso, así que un placer.
Nos lo vamos a pasar genial. Eres la primera persona que digo que va a estar ahí, que confirmo, porque siempre todos los años lo mantenemos como en secreto y la gente hace apuestas en las redes en plan, va a estar no sé quién, va a estar no sé cuándo. O sea que hoy ya lo confirmamos que la doctora Pilar Esteban va a estar en las jornadas Cangas sin Gluten el 28 y 29 de mayo en Cangas de Narcea. Mil gracias, Pilar, vamos a aprender muchísimo contigo y nos lo vamos a pasar fenomenal y vamos a comer, vamos, lo que no está escrito, ya te lo digo. Me voy a llevar un procinético para poder pasar el fin de semana. Me automedicaré antes. Bueno, hoy no vamos a hablar de enfermedad celíaca, hoy tenemos que hablar de un tema muy serio, que es el cáncer de colon, porque el 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon y además viendo pues, las cifras de esta patología en España y en el mundo, pues yo creo que se debería hablar más a menudo de él, no solo el día 31 de marzo, ¿no, Pilar? Sí, efectivamente, es que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente a nivel en los países occidentalizados. O sea, según los datos de la Red Española de Registro de Cáncer, pues en España en el 2021 el cáncer de colon y recto pues ha tenido casi 45.000 casos y se ha posicionado como el cáncer más frecuente en ambos sexos, teniendo en cuenta hombres y mujeres, ¿no? Porque si tenemos en cuenta solo hombres sería la próstata y pulmón, y si tenemos en cuenta mujeres sería el cáncer de mama. Pero teniendo en cuenta ambos sexos, el cáncer de colon y recto es el más numeroso. Y por tanto es un verdadero problema sanitario a nivel mundial, porque la prevalencia a 5 años, pues según los datos proporcionados, parece que va todavía más en aumento. Y bueno, pues según la proyección de crecimiento, debido también al envejecimiento de la población, pues al desarrollo humano, a la occidentalización de nuestras costumbres y de nuestros hábitos alimentarios, pues se prevé que el cáncer colorectal siga aumentando en los próximos años y pasa a diagnosticarse pues 3,2 millones de nuevos casos a nivel global, lo que va a suponer un importante aumento de incidencia, de prevalencia y de mortalidad, convirtiéndose en un importante problema de salud. Madre mía, me he quedado que sí, pues, son cifras que asustan. Pues son cifras que asustan y además es que su incidencia estamos viendo que es claramente mayor en los países desarrollados y sobre todo debido a la occidentalización de nuestra cultura, ¿no? Y además es que también, que es un dato sorprendente, pues está aumentando mucho en los adultos jóvenes. Nosotros nos referimos a adultos jóvenes pues, a los que están entre los 40, 45, por debajo de los 50 años. Por lo tanto, pues si se confirma esta tendencia, que parece que los estudios epidemiológicos pues es lo que estamos detectando, pues habrá que revisar las estrategias los programas de prevención de cáncer colorectal e intentar ampliar el margen de edad que estamos cribando y sobre todo también intentar dilucidar cuál es la causa de por qué se está dando este aumento del cáncer en gente joven. Qué importante es lo que acabas de decir, ¿no? Los programas de prevención, porque existe un programa de prevención a nivel nacional para cáncer de colon y para cáncer de mama. No pensemos que todos los cánceres tienen un programa de prevención, pero el de colon sí lo tiene ya desde hace años y es muy importante que la gente lo sepa y que el que está dentro de ese rango de edad, cuando le llega una carta, cuando le llega una notificación para participar en ese programa, que acuda. Es fundamental para tratar de diagnosticarlo cuanto antes en caso de que aparezca. Por supuesto, o sea, eso es, por eso estamos tú y yo hoy haciendo este podcast, Lorena, porque queremos poner en valor, sobre todo, pues las estrategias que tenemos para disminuir esta mortalidad. Porque como hemos dicho, que el cáncer de colon y recto pues está aumentando, pero es verdad que afortunadamente la mortalidad por este cáncer afortunadamente está disminuyendo. Y esto es gracias a la detección precoz y a los programas de prevención. Y has anotado un punto muy importante porque me dices, tenemos un programa de prevención del cáncer de colon y del cáncer de mama. Y la población, la gente, y muchas veces me preguntan en consulta y me dirían, ¿y por qué el resto de los tumores no?
¿Por qué el colon y la mama sí y no se puede prevenir el cáncer de páncreas o el cáncer gástrico o los linfomas o el cáncer de pulmón o de próstata que también son tan frecuentes? Entonces, esto es un tema importante porque la implementación de estrategias de prevención que están basadas en programas poblacionales a la que tú te estás dirigiendo a una población en principio asintomática, es decir, los programas salen a la calle a buscar a gente sana que no tiene ninguna patología, que no ha ido al médico, que están en su vida normal, intenta hacer una búsqueda activa de estas personas, ¿no? Entonces, se tienen que dar una serie de circunstancias para que se pueda instaurar un programa de prevención. Y es que la enfermedad debe de constituir un problema de salud pública por su elevada morbimortalidad. Además, la historia natural del tumor incluye una fase preclínica que tiene que tener una duración prolongada durante la cual la detección de la enfermedad va a mejorar su pronóstico. Es decir, tiene que haber una fase en la que tú puedas detectar una lesión preneoplásica que todavía no sea cáncer, que dure a lo largo del tiempo para que en ese periodo nosotros la podamos diagnosticar, tratar y la podamos quitar y así evitar que se produzca un cáncer, en este caso un cáncer de colon o de mama. Además, tenemos que tener herramientas de cribado que sean sensibles, específicas, fiables y reproducibles. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de colon lo que utilizaremos, ahora lo explicaremos en más detalle, son los test de sangre oculta en heces, ¿vale? Y en el cáncer de mama, por ejemplo, pues serían las mamografías, ¿no? Y además estas pruebas deben de ser coste efectivas, no deben de tener efectos adversos y que además sean aceptadas por la población, ¿no? Porque si tú le prevés de una herramienta para cribar pues que es muy incómoda o es difícil de hacer, pues la sociedad, la población pues no se la hace. Y luego por supuesto que los programas de prevención o estos cribados deben haber sido demostrados en ensayos clínicos. Y sobre todo tiene que garantizarse la confirmación diagnóstica y debe de proporcionarse un tratamiento adecuado. Y por ello siempre nosotros abogamos a que los programas de prevención pues se haga dentro de programas institucionales organizados, que no se hagan cribados oportunísticos, es decir, que no vaya la gente, la población, a su médico y de forma extraordinaria, pues yo me voy a hacer la prevención del cáncer aquí. No, Claro. Háztelo dentro de los programas institucionales y de prevención porque es donde están todas las bases de datos. Tenemos registrados todos los pacientes, los controlamos, tanto el inicio de las pruebas como el seguimiento y entonces, pues bueno, pues siguiendo estas premisas, pues el cáncer colorectal pues es aplicable para poner en marcha un programa poblacional de prevención del cáncer y hacen viable pues su desarrollo y bueno, pues en principio nos estamos dirigiendo, como hemos comentado, a pacientes asintomáticos, ¿vale? Y se realiza un cribado con una prueba que es fácil, que es sencilla, que es reproducible, que es el test de sangre oculta en heces, que nos permite detectar pacientes que pudieran tener lesiones preneoplásicas, que ahora hablaremos de ellos, que son los pólipos adenomatosos, ¿vale? Y los seleccionamos para realizarle otra prueba, que sería una colonoscopia, para poder detectar estas lesiones y extirparlas. Y extirpando estas lesiones, vamos a evitar que el paciente desarrolle un cáncer colorectal, que es el objetivo de los programas. Como me gusta a mí decir, a veces me dicen mis amigos, ¿no? Dice, hay que ver Pilar todo el día, no sé qué, trabajando con el cáncer, con pacientes con cáncer. Y digo, no, mi trabajo consiste en que la gente no tenga cáncer. Y si lo tiene, pues detectarlo lo antes posible para poder ofrecerle el mejor de los tratamientos. Digo, yo creo que nadie tiene mejor trabajo que el mío. La verdad es que sí. Porque yo me dedico o mis esfuerzos, gran parte de ellos, pues están dirigidos a que la población no tenga, en este caso, cáncer de colon. Así lo pretendemos en mi servicio y en la coordinación del programa de cáncer colorectal de mi hospital. Y efectivamente funciona, se necesita que más gente participe, cuantos más mejor. Funciona porque los datos así lo dicen, hay más casos de cáncer de colon, pero hay un descenso
de la mortalidad porque se detectan antes, entre otras cosas, ¿no? También entiendo que, bueno, que los tratamientos habrán mejorado con el tiempo, que habrá otros factores que influyen, pero obviamente cogerlo a tiempo, en una fase temprana, incluso antes de que se produzca la enfermedad, es fundamental. No debemos tener miedo a este tipo de programas y mucho menos cuando la primera prueba, la de la sangre oculta en heces, no nos cuesta absolutamente nada. No, o sea, entiendo que si tú haces esa prueba, da negativo, ni siquiera tienes que llegar a la colonoscopia. Claro, efectivamente. Si quieres, mira, vamos a explicar más o menos bien en qué consiste el programa de prevención de cáncer colorectal para que la sociedad, los escuchantes de esta entrevista lo entiendan. Actualmente, bueno, el programa de prevención de cáncer de colon está metido dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad. Y pues está haciendo un gran esfuerzo en extenderlo adecuadamente en todas las comunidades autónomas de España. En algunas comunidades autónomas está mejor instaurada, en otras menos, en otras áreas de salud coge la población completa, en otras no, pero sí que bueno, se está haciendo un esfuerzo muy importante en desarrollarlo, con lo cual cualquiera que nos escuche, que por lo menos viva en España, en su entorno sanitario, el programa de prevención ya tiene que empezar a sonarles. Y consiste en lo siguiente: cogen a la población que está censada entre los 50 y los 69 años, casi los 70, y les mandan una carta a domicilio invitándoles a realizarse un test de sangre oculta en heces. Les explican un poco en qué consiste el programa de prevención, la importancia de la prevención, y les envían para realizarse un test de sangre oculta en heces. Vale. El paciente que quiere colaborar y que quiere participar, pues se realiza el test y lo deposita pues en los centros de salud o en algunas de las farmacias colaboradoras y se analiza por el laboratorio de análisis clínicos. Entonces, a los pacientes que son negativos se les vuelve a enviar una carta informándoles de la negatividad del test y que a los 2 años siguientes volverá otra vez el programa de cribado a recordarles la prevención y volverán otra vez a realizarle el mismo circuito. Pero en aquellos que hayan resultado que el test es positivo, serán captados por los programas de prevención. En el caso de mi hospital, del Hospital Morales Meseguer del área 6, por una consulta que la lleva una enfermera gestora de casos que elaborará una historia clínica completa, recoge los antecedentes, la medicación que toma y le propone la realización de una colonoscopia. ¿De acuerdo? Entonces, durante esta colonoscopia, que es una técnica que se hace, es un endoscopio que se introduce por vía anal, que previamente tiene que prepararse el colon con una medicación, un purgante específico, que cada vez está mejor tolerado, mejor, en fin, ahora mismo no es un problema la preparación de colon, porque han mejorado mucho las preparaciones. Pues bien, pues la colonoscopia además se hace con sedación, con lo cual es confortable para el paciente y en este procedimiento pues lo que visualizamos todo el colon y detectamos que haya alguna lesión preneoplásica, como serían los pólipos. No todos los pólipos son malos, Lorena, sino que tienen que ser unas características especiales, que serían los pólipos adenomatosos, que tienen un componente de displasia, que nosotros la displasia es, digamos, como la antesala hacia el adenocarcinoma, ¿no? o la malignidad. Entonces, en función del número de pólipos, del tamaño de estas lesiones, del grado de histología y de los antecedentes personales o no de cáncer, pues luego al paciente le propondremos sucesivas revisiones, que pueden ser a los 10 años, a los 5, a los 3, al año o a los 6 meses, en función de la toma de decisiones bajo todas estas variables. ¿Con esto qué hemos conseguido? Pues si detectamos lesiones preneoplásicas que todavía no se ha convertido en un cáncer de colon, pero que si no las hubiésemos detectado hubiesen malignizado, pues le hemos evitado al paciente tener un futuro cáncer colorectal. Así que... No está mal, ¿eh? No está nada mal. Es que yo creo
que es como si es como si saliéramos a la calle gritando, diciendo, hemos descubierto cómo acabar con el cáncer. Pues es que tenemos la herramienta para acabar con el cáncer colorectal. Es verdad que nosotros no podemos evitar, o sea, el cáncer está, el cáncer existe, es un problema de salud, esto tenemos todos que interiorizarlo y normalizar la palabra cáncer, pero que sepa la sociedad que para algunas neoplasias, pues que hay unas posibilidades para evitar que se produzca. Entonces, bueno, pues yo invito a quien nos esté escuchando, a la población, pues que siempre que participen o les envíen la carta para participar en el programa de prevención de cáncer de colon, pues que participen, porque el no participar, pues supone tener la posibilidad de tener un cáncer y no haberlo evitado cuando hubiese podido estar en nuestras manos. Efectivamente, es que ahora mismo nos encontremos bien y nos encontremos sanos no quiere decir que dentro de nosotros esté todo en orden y que quizás dentro de unos años, bueno, pues aparezca esa lesión. Si esa fase previa la podemos detectar ya y nos la podemos quitar del medio ya, nos estamos quitando mucho sufrimiento y un problema realmente importante. No le restemos importancia a participar en estos programas, porque muchas veces cuando nos encontramos bien no nos acordamos de la salud, no pensamos en ello, solo pensamos en, ay, tengo que acercarme al centro de salud para llevarle esta prueba, qué rollo, que no me da tiempo, que estamos haciendo algo por nuestra salud del futuro que puede ser realmente importante y que puede marcar la diferencia de sobrevivir o no sobrevivir. O sea, es que son cosas muy serias. Sí, bueno, mira, por ejemplo, nosotros para los pacientes, por ejemplo, vemos que para no tener que estar acercándose al centro de salud, que a veces es más rollo, tiene unos horarios más estrechos, pues las entregas de las muestras, la mayoría las entregan en las farmacias y ahí las farmacias también hacen un trabajo de colaboración y de campaña de apoyando la campaña de prevención del cáncer de colon muy importante, porque es verdad que las farmacias están mucho más accesibles. Claro. Es mucho más cómoda, tiene un horario mucho más amplio y es la mayoría de los dispositivos que los pacientes prefieren para entregar las muestras. Y además, por ejemplo, en nuestra área de salud, en Murcia, las farmacias colaboradoras directamente registran los datos dentro de nuestro aplicativo informático, de nuestra base de datos, para ir introduciendo pues el paciente, las análisis que ha entregado, la fecha y las incluimos dentro de los programas de prevención. O sea que la farmacia también hace aquí un papel y una labor de concienciación, de registro, de información muy importante. Así que yo también, si nos escucha algún farmacéutico, los animo para que en su área de salud pues hablen con la Consejería de Sanidad y colaboren y participen en los programas de prevención porque la sociedad es que es normal, es más cómodo, van a la farmacia antes que al centro de salud para entregar las muestras. Pues no hay excusa. Si además tenemos esos aliados en las farmacias, no hay excusa para participar y además es que es una suerte, o sea, es un avance total de la sociedad y de nuestro sistema público de salud. Sí, pero es que... y a mí lo que me sorprende, claro, yo es que como estoy tan familiarizada con el cáncer y con la prevención, pues a mí un dato que me chirría es que a pesar de haber sido el programa de prevención que ha demostrado en todos los estudios epidemiológicos que disminuye la mortalidad, fíjate, disminuye la mortalidad por encima del programa de prevención de cáncer de mama. El programa de prevención de cáncer de mama no ha demostrado, o sea, no ha demostrado tanta disminución de la mortalidad, que es el objetivo final de los programas de prevención, pero sin embargo el programa de prevención de cáncer de colon sí. Bueno, pues lo que más me chirría es que todavía la tasa de participación de la ciudadanía es baja. Nosotros, por ejemplo, esto cambia en función de las comunidades autónomas, ¿no? Hay comunidades autónomas que yo creo que, por ejemplo, el País Vasco, que ha hecho a lo mejor pues un programa de prevención, pues lo ha publicitado más, o a lo mejor en los centros de salud pues, han estado más proactivos, las farmacias también han estado más proactivas. Al final van divulgando en salud, van promocionando el programa de prevención y tienen unas tasas de participación altas, pero de forma general las tasas de participación están en torno a un 40 o un 50%.
Con lo cual, eso quiere decir que la mitad de los pacientes o de los usuarios, porque no son pacientes, a los que invitamos a participar en el programa de prevención, no participan. Y se están evitando pues, la posibilidad de poder desarrollar un cáncer. Y el cáncer no avisa. El cáncer no avisa porque estas lesiones preneoplásicas son completamente asintomáticas. Entonces, claro, cuando le explicas al paciente, pues mire usted, tiene usted un pólipo de 3 centímetros, será la causa del test de sangre oculta en heces, pues tiene una displasia de alto grado, iba a malignizar. Ah, pero si yo no tenía nada. Sí, yo estaba bien. Pero si yo estaba bien. Ah, si yo no tenía síntomas, digo, bueno, pues en eso consisten los programas de prevención, en evitarle que usted tenga síntomas y en evitarle que usted tenga un cáncer de colon. Entonces, bueno, ahí, y como hemos hablado antes, además, es que y yo lo estoy viendo, a mí me está sorprendiendo el aumento de las lesiones preneoplásicas avanzadas en gente joven, en gente de... Nosotros con 50 años empezamos el programa de prevención a esa edad, pero es que nosotros estamos viendo pacientes con 50 años con lesiones muy avanzadas, que es un dato que me está preocupando, porque es que efectivamente estamos viendo un aumento de incidencia cada vez gente mayor. Más joven. Claro, y además gente que no entra dentro de esos programas de prevención y como además esas lesiones son asintomáticas, ahí es muy difícil trabajar, llegar a ese paciente. Claro, por eso antes habíamos comentado y probablemente cambie en el futuro, y es que se adelantará el programa de prevención y empezaremos con los 45 años. Yo creo que en un futuro, ahora mismo el programa de prevención está terminando de expandirse en toda España y de coger toda la franja de edad entre los 50 y los 70, pero muy probablemente tendrá que ampliarse a los 45 y 75. Lo que pasa que, claro, eso requiere de mucha dotación de recursos, económica, de material, claro. de recursos humanos, recursos de personal sanitario, de infraestructuras, porque, bueno, a día de hoy a nosotros el programa de prevención de cáncer colorectal en nuestro servicio nos ocupa, pues te diría que más del 30% de nuestra actividad asistencial, de todo lo que hacemos en nuestro servicio. Sí, coge muchísimo trabajo porque, bueno, son muchas lesiones, son pacientes que luego hay que hacer un seguimiento también estrecho y el programa de prevención pues tiene una carga de trabajo alta. Y más allá de la prevención que vosotros ponéis a nuestra disposición, ¿qué podemos hacer las personas sanas, independientemente de que tengamos o no tengamos antecedentes familiares, que luego hablaremos de ello, las personas que estamos sanas en nuestro día a día para cuidar de la salud de nuestro colon, para intentar de alguna manera prevenir o disminuir el riesgo de que aparezca, porque nadie está libre? O sea, no es que sea una persona con esta característica es la que va a desarrollar este problema. No, es que todos podemos sufrir un cáncer de colon. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hábitos? El otro día hablabas con Cristina Mitres sobre la importancia que tiene el ejercicio de fuerza, incluso para el tratamiento. Entiendo que hay cosas que en nuestro día a día podemos hacer para, bueno, pues, cuidarnos lo más posible. Bueno, efectivamente, el otro día en el directo con Cristina Mitre, que estuvimos hablando sobre cáncer y fuerza, y en este sentido hablábamos del ejercicio físico, sobre todo para pacientes oncológicos. Pero bueno, el ejercicio físico es uno de los pilares fundamentales para evitar muchas patologías, sobre todo porque entre una de las muchas virtudes que tiene, pues es que se produce la activación de citoquinas antiinflamatorias, pues que disminuyen ese perfil, esa inflamación de bajo grado, que es el sustrato de muchas patologías, entre ellas el cáncer, ¿no? Entonces, entre los factores que podemos tener en cuenta de cara a la prevención primaria es aquella que se aplica a las personas que no tienen ni riesgo conocido de cáncer colorectal, ni personal ni familiar, y serían pues aquellos que son menores de 45 o de 50 años. La población general, en principio, lo que se ha relacionado es con hábitos nutricionales, es decir, de hecho, el otro día saqué también un vídeo de un metaanálisis de la prestigiosa revista JAMA sobre
los hábitos nutricionales en pacientes relacionados con la prevención del cáncer de colon y se había visto, siempre hemos sospechado, ¿no? La alimentación, la dieta con el cáncer de colon. Bueno, pues este metaanálisis lo que vino a decir es que había mayor tendencia de cáncer colorectal en aquellos individuos que tenían un consumo con bajo contenido en fibra, en alimentos fermentados y con déficit de calcio, de ácido fólico y de vitamina D. En ese perfil de población, de acuerdo, pues había un aumento de incidencia de cáncer colorectal. Entonces, en principio, las conclusiones que se derivan de esta revista, pues es que tenemos que intentar hacer una alimentación con alto contenido en fibra, que las encontramos en frutas, verduras, en vegetales. También se ha relacionado con los polifenoles, en el que tienen también un factor protector frente al cáncer colorectal, que los polifenoles pues son unos fitoquímicos que te los encuentras sobre todo en las frutas pues de color anaranjado, de color rosa, como las frambuesas, en los arándanos. Qué rico. En las moras. Y luego el alto consumo, consumir alimentos fermentados, sobre todo, por ejemplo, yogures, kefir, chucrut, y alto contenido en calcio, en vitamina D y en ácido fólico. Luego, por supuesto, tenemos el escenario tóxico del tabaco y del alcohol, que esos son unos procarcinógenos pues, para prácticamente todas las patologías oncológicas, y la obesidad y el sedentarismo. Está muy relacionada también la obesidad con el desarrollo de cáncer y sobre todo con el cáncer de colon. Entonces, a la pregunta de qué tenemos que hacer, pues vamos a intentar cambiar hábitos nutricionales. Además es que en los estudios epidemiológicos se ve también una alteración, una diferencia de la incidencia entre países occidentalizados y desarrollados que tienen una mayor incidencia de cáncer de colon con los países vamos a decir, del tercer mundo, que es verdad que tienen una alimentación pues menos basada en procesados, más basada pues en productos pues más frutas, más verduras, más vegetales, más cereales integrales. Y los estudios lo que pasa es que están empezando a detectar que esa población que tenía esas costumbres, la occidentalización de su alimentación es una de las porqués está aumentando esa incidencia, con lo cual el factor nutricional pues es importantísimo. Y luego, como ahí es verdad que hay que saber que tenemos otros factores de riesgo pues que no son modificables para el desarrollo de cáncer de colon, que está en la edad. O sea, conforme envejecemos, nuestras probabilidades de tener cáncer son mayores para todas. Normalmente el cáncer, salvo la excepcionalidad, ¿no?, del cáncer infantil, que es otro paradigma, pero en general el cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Los factores genéticos, que ese es otro punto también, el cáncer de colon hereditario o el cáncer de colon asociado a la agregación familiar, los antecedentes familiares de primer grado sobre todo, y la presencia pues, de esas lesiones preneoplásicas. Esos factores pues, no los podemos modificar. O sea, la edad es la edad, los antecedentes familiares son los que tenemos y el condicionante genético pues, es el que hay. Entonces, juguemos con lo que sí podemos hacer. En lo que sí podemos hacer, pues en principio a día de hoy, hábitos saludables que mira que se dice y se cuentan y se promulgan y se divulgan, pero es verdad que yo creo que no tiene calado o el suficiente calado en la sociedad. Es un tema que a mí me preocupa, porque cada vez comemos menos fibra, cada vez comemos menos fruta, verduras, vegetales, los alimentos fermentados casi que los hemos olvidado de nuestra alimentación y comemos más pues, por el gusto, la demanda, la oferta, la rapidez. Sí, y ahí está el foco de muchas de las enfermedades, entre ellas el cáncer colorectal. Totalmente. En redes, ¿no?, vemos muchas cuentas de dietistas, nutricionistas, de médicos que explicáis esto, ¿no?, de la importancia, y pensamos que, bueno, pues que es un discurso más bien, pues el típico, pues hay que comer bien, pues hay que dormir bien, pues hay que hacer ejercicio de manera regular. Y no, son consejos que están fundamentados en la ciencia y en los estudios, y sabemos perfectamente que una alimentación sana, variada, equilibrada, con mucha fruta, con mucha verdura, con hortalizas, con legumbres, con esos cereales integrales, es infinitamente mejor para nuestra salud de ahora y para nuestra salud de dentro de unos años
que, bueno, pues esas cosas Mm, que muchas mm. veces nos pierden porque es lo que más nos gusta, porque nos da un placer momentáneo y dices, ay, madre mía, me comía ahora. Bueno, pues lo mejor es hacerlo siguiendo siempre las Sí. pautas de los profesionales, que para eso, bueno, sois profesionales, ¿no? Luego también otro dato que también, porque ha generado, muchas veces genera mucha controversia, es sobre que, y se ha relacionado también en el cáncer colorectal, es el consumo de carnes procesadas y de carnes rojas, que también Rojas. se han relacionado con el desarrollo de cáncer colorectal. De forma que lo que se recomienda pues, es un consumo de no más de 500 gramos de carnes procesadas o rojas a la semana, que eso pues es muy poquito, y ir más hacia las carnes blancas, ¿no? Hacia el conejo, el pollo, el pavo, o incluso lo que se recomienda es que sean unas carnes pues, que estén acompañadas en los guisos, ¿no? Más que Que sean protagonistas, ¿no? el Claro. filete como protagonista. Y sobre todo también el tema del alcohol. En fin, nosotros seguiremos con nuestra charla de la medida saludable. Yo en la consulta es verdad que hablo mucho del tema, pero parece que cae como en un cajón vacío, ¿no? Como diciendo, uy, el médico ya aquí diciéndome lo que tengo que comer o lo que no, lo que... Pero es verdad que cuando los pacientes le dices, le das el susto, ¿no? Usted ha tenido una lesión neoplástica, si no se lo hubiese quitado, hubiese desarrollado un cáncer de colon, ¿y qué tengo que hacer para no? O sea, es ahí Claro. cuando sí se toman interés y cuando, bueno, pues Es, sí es, que toman acción, ¿no? A sí, veces sí, sí. necesitamos que nos den un golpe pues para tomar conciencia del problema y tomar cartas en el asunto. Ujú. Exacto. Yo muchas veces escucho eso de he ido al médico y ya me ha dicho que coma más de esto, más de lo otro, no sé qué. Bueno, como pasando del tema, ¿no? Y es, el médico no tiene ninguna intención en que cambies lo que tienes en tu nevera, o sea, lo dice por tu bien y no lo dice porque le haya apetecido decirlo ese día, sino porque detrás hay mucha investigación para que pueda decir esas cosas y que sigamos esos consejos. Pero muchas veces cuando nos encontramos bien, pensamos que nos vamos a encontrar bien siempre, ¿no? Es como lo que dicen de los jóvenes, de que los jóvenes no se preocupan por su salud porque gozan de ella. Es cuando llega un susto, cuando llega un golpe, como tú dices, cuando tomas conciencia y dices, me voy a tener que empezar a cuidar, porque Sí, esto, si no lo cuido, si mi casa, que es mi cuerpo, no la cuido, mal vamos, mal vamos. Y luego hay cosas, como tú dices, que no se pueden modificar. Y yo pienso en gente que tiene en su familia personas que han fallecido de cáncer de colon o personas que han sobrevivido a un cáncer de colon. En estos casos, aunque estén por debajo de esa franja de los 50 años, de ese límite de los 50 años, ¿hay algún tipo de programa para que una persona joven que tiene antecedentes familiares también tenga ese seguimiento o tiene que ser algo, vamos, a sí. partir de los 50 y ya está? No, mira, a ver, yo por ejemplo en mi hospital, además de dirigir el programa de prevención de cáncer de colon, pues también llevo la consulta de alto riesgo en cáncer digestivo. Entonces, en estas consultas lo que tratamos es de detectar el riesgo individual o familiar de padecer cáncer. Entonces, hay varias patologías que tienen una predisposición mayor a padecer cáncer colorectal. Por ejemplo, es la enfermedad inflamatoria intestinal, aquella que tiene una larga evolución o que ha tenido un patrón luminal con una actividad inflamatoria grave, que tiene más de 8 o de 10 años de evolución, pues a ellos los metemos en un programa de prevención específico. Buscando lesiones displásicas, los sacamos del programa de prevención estándar y los metemos, digamos, como en un circuito de prevención de alto riesgo. Yo les llamo las consultas de alto riesgo, las CAR-Colon, y los meto en un programa que tengo diseñado también, que son las endoscopias de alto riesgo, en Vale. los que le hago unas revisiones endoscópicas como muy precisas, con una serie de instrumental aplicando magnificación, colorantes vitales, cromoendoscopia, con un tiempo dedicado, con una alta calidad en el procedimiento, buscando pues, lesiones displásicas. Entonces, tenemos ahí en este escenario, en este grupo, podrían entrar pues todos aquellos pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal con afectación de colon de larga evolución, los Crohn, colitis ulcerosa, cosas así de ese colitis estilo. ulcerosa, sobre todo colitis ulcerosa de más de 8 o 10 años de evolución que hayan tenido una afectación pancolónica con una actividad moderada o grave. Vale. La enfermedad de Crohn también con afectación colónica
Y luego los pacientes en los que haya familias con antecedentes familiares de primer grado de cáncer de colon. Nosotros lo llamamos los criterios de Ámsterdam o los criterios de Bethesda, ¿no? Entonces serían familias que tienen 2 generaciones sucesivas afectas, uno de ellos con un cáncer de colon menor de 50 años. Entonces, ese perfil de pacientes, cuando te vienen contando, pues que o detectamos en las consultas, en el ambiente, en cualquiera de las consultas nuestras, o cuando hacemos una endoscopia, pues que el paciente te cuenta que tiene muchos antecedentes de cáncer en la familia, los reclutamos a mi consulta de alto riesgo y le hacemos como una historia familiar, detectando bueno, pues que pueden estar dentro del espectro del cáncer de colon hereditario. Porque tenemos varios escenarios como son el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, que tienen un riesgo de desarrollar cáncer de colon a lo largo de su vida muy alto, pero no solo cáncer de colon, sino que también cáncer de endometrio, cáncer de páncreas. Madre mía. Sí, entonces tienen una serie de mutaciones genéticas en el que les hace predisponer a padecer sobre todo cáncer de colon y endometrio, pero también otras neoplasias, con lo cual a los pacientes con síndrome de Lynch los tenemos en un programa de detección distinto, ¿no? Mucho más exhaustivo y no solamente le hacemos prevención del colon, sino también de endometrio, de mama, de estómago, de páncreas, de glioblastomas cerebrales y los metemos en un programa diferente. Las poliposis adenomatosas familiares es otra entidad que tiene también un condicionamiento genético con una mutación en un gen que se llama el APC, en el que el escenario fenotípico puede ser muy distinto en función de dónde está localizada la mutación, si es en los extremos del gen o en las partes centrales, donde pueden tener una variante clásica que son pacientes que debutan muy adolescentes con cuadros de rectorragia porque tienen cientos o miles de pólipos adenomatosos en el colon, que nos obliga a hacer una colectomía profiláctica. Y luego hay otras variantes que son las atenuadas, en las que tienen menor número de pólipos, que cuando los podemos manejar endoscópicamente, pues les vamos haciendo revisiones periódicas, normalmente anuales, extirpando todos los adenomas que van apareciendo. Ahí están las poliposis adenomatosas familiares asociadas al gen APC o asociadas a otro gen que es el MIH, que es la PAF es autosómica dominante, es decir, se hereda de padres a hijos, y la MIH es autosómica recesiva. En fin, se tiene que dar la condicionante de que los dos progenitores tengan la mutación para que el individuo las herede. Más patologías preneoplásicas, bueno, luego está el cáncer de colon de agregación familiar y son aquellos en los que no llegamos a detectar una mutación genética, porque a lo mejor no la haya, sino porque a día de hoy pues a lo mejor no se conoce. Tú sabes que los avances en genética son cada vez pues mayores, pero no todas las mutaciones genéticas que predisponen al cáncer las conocemos. Entonces, pero sí que ves que son familias que tienen una agregación hacia el cáncer o al cáncer de colon pues por encima de la media. Entonces, cuando hay más de 2 familiares afectos, uno de ellos menor de 50 o de 60 años, pues a esos familiares de primer grado también los metemos en un programa de screening con colonoscopia directa. Ya no van al programa de prevención institucional establecido, sino que los sacamos de ahí y los revisamos en las consultas de alto riesgo. Luego, lo mismo, pacientes que por algún motivo se le ha hecho una colonoscopia, y vemos que tienen pues más de 10 o 20 adenomas o que tienen lesiones planas, que son unos pólipos adenomatosos con unas configuraciones así como si fuesen como en alfombra, distintas, sobre todo en el colon derecho, que cumplen una serie de características histológicas pues que aumentan el riesgo de malignidad, y entonces nos vemos obligados a hacer un programa de prevención también específico, ¿no? Porque tienen o muchos pólipos o pólipos con una configuración especial que hacen que tengan más predisposición al cáncer. Entonces lo mismo, a esos los sacamos de los programas de prevención estándar y los seguimos en las consultas de alto riesgo y en un programa de revisiones endoscópicas como mucho más estricto. Así que... Madre mía, Pilar, tenéis mucho trabajo. Sí, bueno, pues... Pero lo tenéis muy, o sea, la sensación que yo percibo, ¿no? Es que está como muy estudiado, es decir,
gracias al esfuerzo de muchísimos años, pues al final las personas que tienen un riesgo elevado de cáncer de colon tienen su programa en el que se les va a hacer ese seguimiento para tratar de que o bien no aparezca la enfermedad porque hemos podido actuar antes, o bien una vez que aparece de forma temprana, somos capaces de diagnosticarla y de, bueno, pues de tratarla lo antes posible, que eso también entiendo que recorta, ¿no? O ayuda a Bueno, reducir la vamos a mortalidad. ver, en cada hospital y en cada centro tienen su sistemática de trabajo. Yo te estoy contando Claro, la que la nosotros vuestra. tenemos. Es verdad que nosotros llevamos trabajando en el programa de cribado del cáncer colorectal desde el 2006. Fuimos el Muchos primer años. hospital de la región de Murcia en las que empezamos fuimos el programa piloto, donde iniciamos el programa de prevención y fuimos uno de los primeros hospitales de España en empezar con el programa de prevención. Entonces, digamos como que tenemos ya un bagaje muy amplio y tenemos ya pues un volumen de población que hemos cribado muy grande. Y todo esto que te estoy contando ha sido fruto de las tomas de decisiones de toda la patología que hemos tenido que ir tratando. O sea, las consultas de alto riesgo las tuvimos que montar porque vimos que había claro, cuanto más población cribas y más población ves y más patología ves, pues te obliga a abrir dispositivos asistenciales para cubrir las necesidades de estos pacientes de alto riesgo, ¿no? Pero nosotros no teníamos montadas las programas de alto riesgo en cáncer de colon. Los tuvimos que montar porque vimos que había una necesidad asistencial que estaba creciendo. Pero tú date cuenta, Lorena, que a día de hoy hay muchos hospitales que a día de hoy están empezando a hacer los programas de prevención de cáncer de colon. Todo este bagaje que nosotros llevamos ya de 15 años, pues en otros centros hospitalarios van a tener que ponerlos en marcha. Ya ves. O sea que, bueno, pues esto es un trabajo que se está haciendo en los hospitales que bueno, pues va para adelante. Yo creo que sobre todo los profesionales estábamos todos muy concienciados con el programa de prevención, lo tenemos todo muy claro porque está muy demostrado que es útil y que salva vidas. Y la población general, pues cada vez también está aumentando un poquito más la concienciación, cada vez están participando un poco más, todavía falta mucho por hacer, Claro. falta mucho por hacer de divulgación y de publicidad, pero bueno, pero vamos hacia adelante, pero estos dispositivos asistenciales pues se tendrán que ir empezando a montar en cada uno de los hospitales. Y no es lo mismo los recursos sanitarios, y eso es una realidad que puede haber en un gran hospital de un centro de una ciudad, que un hospital en un área de salud Pequeñito, sí. Pequeña, en la que, bueno, pues los recursos y el personal son más escasos. Entonces, no es fácil, ¿eh? Yo que lo he vivido y requiere de mucha organización, de mucha disciplina. Luego la presión asistencial también abruma mucho porque está todo el resto de nuestra patología, Que es como tú muy sabes. amplia, muy amplia, muy amplia. Claro, es muy amplia. Tú date cuenta que las especialidades de aparato digestivo, nosotros estamos tratando toda la patología de esófago, de estómago, de colon, de intestino delgado, de páncreas y de hígado. Es que, y cada uno de esos órganos es vamos a decir, una subespecialidad concreta. Y yo creo que somos de las especialidades que más patología tratamos. Entonces, y el cáncer de colon y la prevención del cáncer de colon nos ocupa casi que el 30% de nuestra actividad asistencial. Es una pasada. Así que... Es una pasada y tenemos que hacer los usuarios, ¿no? Lo que esté en nuestras manos, bueno, pues por tratar de frenar esta patología antes de que se desarrolle a través de esos programas de prevención y también de, bueno, pues inculcar en nuestro día a día esos hábitos nutricionales saludables que nos van a ayudar no solo a prevenir el cáncer de colon, sino a tener una vida más saludable en general y a prevenir muchísimas otras patologías. Es fundamental, cuando los médicos dicen algo, siempre insisto, no es porque les apetezca, no es porque ese día quieran soltar un discurso sobre lo que sea, es porque detrás hay unos estudios que demuestran que hay que hacer lo que ellos nos están recomendando. Y en cáncer de colon nos estamos jugando muchísimo porque aunque la mortalidad ha disminuido, sigue siendo una realidad muy importante y muy seria, obviamente.
Efectivamente. Y la mortalidad está disminuyendo gracias a los programas de prevención. Si la población no participa en los programas de prevención, pues están evitando esa posibilidad de curarse, ¿no? De disminuir la mortalidad. Por eso yo es un tema en el que insisto mucho, en la divulgación, en la prevención del cáncer de colon, porque me parece importantísima. Y yo creo que, igual que el programa de prevención de cáncer de mama, pues es verdad que está muy publicitado y Totalmente. afortunadamente, pues, bueno, pues tenemos muchas influencers y muchas personas, actrices, mediáticas, con el pañuelito Rosa. rosa y con se le hace, las mujeres también yo creo que somos más disciplinadas, participamos más en los programas de salud, en el programa de prevención, y el cáncer de colon, pues yo ya no sé si porque no gusta lo de este desarrollo cultaneces, por la falta de conocimiento, por la falta de divulgación o por el miedo que todavía la sociedad le tiene a la colonoscopia, pues el caso es que las tasas de participación pues son mucho menores, ¿no? Y bueno, Yo creo pues... que es un poquito de todo, porque es verdad que con el cáncer de mama se ha hecho una campaña brutal en todos los sentidos. Cuando Uh-huh. se acerca el Día Mundial del Cáncer de Mama, semanas antes los medios ya empiezan a recogerlo, lo que tú dices, el pañuelo rosa, es muy importante que la sociedad entienda que el cáncer de colon crea 40, o sea, hay 45.000 casi casos, ¿no?, al año en España. Es Sí. una pasada, es una barbaridad y se pueden prevenir. Es que cuando las cosas no aparecen, la enfermedad celíaca aparece y ya está, no hay nada que hacer, pero el cáncer de colon se puede prevenir. Bueno, pues yo Uh-huh. creo que es muy importante que profesionales como tú y ejemplos como el de vuestro hospital, que está tan bien organizado, que tenéis esa experiencia, pues llevéis este mensaje a todas partes para que, bueno, vean que las cosas llevan un trabajo, pero que se pueden hacer y que si en todos los hospitales de España hubiese un servicio como el vuestro, probablemente, bueno, pues todo sería más sencillo, aunque obviamente, pues los recursos son los que son y no en todos los sitios se puede organizar una cosa así, pero es Bueno, importante que se vean los ejemplos. pero también el usuario bien informado y conocedor de que la existencia del programa de prevención, pues también tiene herramientas para poder solucionar sus inquietudes, ¿no? Por ejemplo, si tú en tu familia pues hay un alto índice de cáncer de colon, pues consulta con tu médico, porque igual te tiene que indicar la realización de una colonoscopia fuera del programa de prevención. Claro. A lo mejor te puede orientar hacia qué consulta de alto riesgo que tengas accesible, si no en tu hospital, en el hospital de referencia, para que te hagan una valoración del riesgo familiar e individual del cáncer de colon. Ya las pruebas genéticas, hombre, están cada vez también más accesibles. Ya no son los estudios genéticos que antes se hacían, que tardaban un año en darnos las muestras. Ya podemos ir a paneles de genes que son de predisposición al cáncer, eso sí, en individuos que cumplan los criterios para hacerse los estudios genéticos, que son más ágiles y más rápidas y que también puede dar mucha información. Es decir, que también es importante empoderar al El usuario paciente, sí, al para usuario. que bueno, pues pregunte, consulte, se informe, acuda, y también los profesionales sanitarios que no son gastroenterólogos o que no están tan familiarizados con la prevención del cáncer, pues que sepan que estos programas de prevención existen y que los puedan orientar. Yo, por ejemplo, fíjate, te quería dar unos datos nuestros de nuestra área de salud, Uh-huh. en el que nosotros, te doy cifras del 2019, ¿no? Porque el 2020 y 2021 han sido un poco Extraños. pandémicos y los programas de prevención se han tenido que suspender en los picos de las olas más fuertes. Ha sido un poquito más inconstante, pero en el 2019, que teníamos el programa de prevención al 100%, nosotros detectamos pues 74 cánceres, ¿vale? Y 730 adenomas avanzados. Si de 730 adenomas avanzados tenemos en cuenta que casi un 20 o 30% hubiesen desarrollado un futuro cáncer de colon, le hemos evitado a casi 200 personas
padecer un cáncer colorectal, que es el ¿Qué dato que a mí pasa? me gusta dar, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿y cuál es la tasa de cáncer de colon de tu programa de prevención? Digo, pues más o menos detectamos el 3% de los pacientes que participan, el 3-4% que participan en los programas de prevención tienen un cáncer de colon. Pero a mí lo que más me gusta decir es que hemos evitado en 700 personas o en 400 individuos que vayan a tener un cáncer de colon. Ese es el dato. Es que Ese es el, es un regalo, sí, ese es el total y dato, ¿no? absoluto. Porque hay muchas personas que cuando empiezan a participar en el programa de prevención, los captamos, los llamamos a las consultas, pues estamos angustiados, están asustados, piensan que es que ya el test de sangre oculta es que le ha diagnosticado el cáncer. Vienen, digo, no os preocupéis. O sea, vamos a ver, lo normal es que detectemos alguna pequeña lesión preneoplásica que la vamos a quitar y usted va a evitar tener un cáncer. Eso va a ser lo normal que vayamos a detectar en estas colonoscopias. Y así es, y así es. Entonces, ese mensaje pues, es el que me gustaría que tuviera calado y que la sociedad pues, tomara conciencia tanto de las medidas de prevención primaria que hemos hablado, que son importantísimas, de alimentación, dieta, ejercicio físico, las carnes, el sedentarismo y la obesidad, como la prevención secundaria, que es la que estamos haciendo en los hospitales para evitar un futuro cáncer colorectal. Exacto. Y si además, antes de llegar a esa edad, pues tenemos algún síntoma extraño, hay que consultar siempre con el médico. No normalicemos síntomas. El otro día hablaba con una nutricionista que me decía que le ha ocurrido casos de pacientes que le han llegado y le han dicho, llevo una temporadita que veo sangre en heces. Hay que ir al médico, hay que ir al médico. Sí. Sí, nosotros ya directamente cualquier paciente, incluso mira, antes cuando nos venían pacientes jóvenes que decían, pues tengo rectorragia, siempre lo asociabas a alguna patología no rectal benigna y tal. Ya a todos le hacemos una colonoscopia, porque ya no nos fiamos, ya No, 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 o y sea, será además, una hemorroide, sí, será una hemorroide, pero lo vamos a hacer una colonoscopia. Es verdad que a día de hoy la colonoscopia, aunque sigue siendo, y esto es así, es una prueba invasiva que sí. requiere una sedación al paciente y es una prueba pues, que es invasiva, pero la verdad que las tasas de complicaciones son muy bajas y cada vez pues es más confortable para el paciente, la preparación del colon es más cómoda, ya no duele, el paciente se seda, es un procedimiento ambulatorio, viene esa mañana, se hace el Exacto. procedimiento y a las poquitas horas se va, está muy monitorizado, muy controlado. Entonces, es verdad que la colonoscopia pues como que se ha convertido en una herramienta de más fácil uso y de más fácil prescripción. Y debemos Porque perderle el miedo los pacientes. le hemos perdido el miedo a los pacientes y también le han perdido el miedo a los profesionales a la hora de indicarla. Entonces se indica mucha colonoscopia y cada vez las unidades de endoscopias, las tasas los porcentajes de colonoscopia, pues cada vez vamos a más, pues por esa flexibilidad, esa facilidad de uso y ese confort que a día de hoy afortunadamente le podemos proporcionar a los pacientes. Y además es que al ser una herramienta que detecta tantísimas lesiones, que pueden ser Claro. los pólipos, como a lo mejor una angiodisplasia, una lesión vascular, una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis isquémica, tantas patologías colónicas, los divertículos, pues que en un único gesto, ¿no? Pues nos da muchísima información de la salud del colon. Eso es fundamental. Bueno, pues es verdad que están aumentando mucho las peticiones de endoscopia y cada vez es una técnica que bueno, la contrapartida, que las listas de espera en endoscopias y en Claro. colonoscopias pues están cada vez pues más altas, ¿no? Por esta, no voy a decir sobreindicación, porque la mayoría de los procedimientos están bien indicadas, pero sí que se le ha perdido el miedo a la prescripción del procedimiento. Sí, yo me acuerdo hace unos años que le hicieron una a mi padre y claro, estaba yo más nerviosa que él, ¿no? En plan, pobrecito, le van a hacer daño y tal. Y cuando salió de la consulta, se reía y me decía, es que no me he enterado, o sea, es que No, ha se llegado un entera. momento en el que me han dicho, ya está, y le he dicho, ¿cómo que ya está? Si no me has introducido nada. Sí, ya está, ya pues se puede ir a su Claro, casa. nosotros la introducción de la sedación
clásicamente la endoscopia pues prácticamente se hacía sin sedación. Entonces eso es verdad que era muy mal tolerado por los pacientes y eran procedimientos realmente angustiosos. Por vía oral producía muchas náuseas y muy arcadas, muy mal toleradas. Y la colonoscopia es un procedimiento doloroso, o sea, si se hace sin sedación produce mucho disconfort. Pero desde que prácticamente ya en todas las unidades de endoscopias, yo creo que a día de hoy no habrá ninguna que no aplique la sedación, y una sedación profunda con un fármaco que se llama Propofol, que clásicamente lo han utilizado los anestesistas, pero que los endoscopistas estamos capacitados, formados y acreditados para utilizarlos, y así lo hacemos, y ha dado un salto y una mejora tanto para nuestro trabajo, para nosotros poder trabajar cómodos y tranquilos sin que esté el paciente sufriendo, y sobre todo para el confort del paciente y con mucha seguridad, Entonces, es un procedimiento muy bien tolerado, pues el paciente se va enseguida a su domicilio y la mayoría pues no se enteran absolutamente de nada. Eso es, hay que perderle el miedo porque salva vidas. Cuando nos piden una colonoscopia es por algo, a veces pues resulta lo que dice la doctora Esteban, pueden ser 1000 historias, pero si nos la piden, pues vamos al hospital, nos la hacemos, nos sedan, llegamos luego a casita, eso sí, tienes que llevar acompañante para conducir, porque yo recuerdo que mi padre salía así como un poco tal, pero súper contento, vamos, estaba tranquilísimo, vaya. Sí, yo es como tú has dicho, ¿no? La colonoscopia salva vidas y así es. Así que hay que perderle el miedo. Y no sé si quieres algún mensaje así para que nos quede a todos los que te estamos escuchando, que nos quede grabado, porque creo que hemos hecho hincapié en la importancia de que el cáncer de colon se puede prevenir, está en nuestras manos acudir a esos programas de prevención y también esa parte de la prevención primaria, perdón. No sé si hay alguna cosa que quieres destacar, así como colofón. Pues nada, decirle a la población, insistirle en que existen los programas de prevención, que participen en ellos, que se realicen los test de sangre oculta en heces, que si salen positivos, pues que no se preocupe, que la colonoscopia es un procedimiento cómodo y bien tolerado que le va a aportar muchos beneficios, que consulten también a los profesionales si en su familia hay muchos antecedentes de cáncer y sobre todo algún cáncer en edad temprana, por si se puedan beneficiar de un estudio más pormenorizado o acceso a estudios genéticos que puedan. El cáncer familiar y el cáncer de colon hereditario ocupa casi el 10% de los cánceres de colon a nivel global, con lo cual pues también hay que estar detectando pues esas familias con alto riesgo en cáncer que se pueden beneficiar de programas especiales, y que consulten ante síntomas clínicos pues como dolor, diarrea, alteración del ritmo intestinal, anemias ferropénicas, sobre todo, que también es una indicación, sobre todo del diagnóstico de colonoscopia para descartar un cáncer de colon derecho, y sobre todo ante la evidencia de rectorragias, de sangrados o de hematoquecia visibles en las deposiciones. Que pérdida de peso no cuantificada, pues que ante esos síntomas clínicos, pues que consulten con los profesionales. Fenomenal, pues Pilar Esteban, otra vez ha sido un placer estupendo, maravilloso escucharte, aunque hoy hemos hablado de un tema pues eso, muy serio, pero que realmente, bueno, pues ella dice que tiene el mejor trabajo del mundo y yo creo que salvar vidas desde luego lo es, y los datos pues están ahí acompañándonos. Hay una realidad y ellos hacen todo lo posible, bueno, pues por tratar de que los pacientes tengamos una solución antes de que aparezca esa enfermedad. Y bueno, pues ya otro día si quieres hablamos del tratamiento o de lo que tú consideres, porque a mí me encanta escucharte y estás invitadísima siempre al programa. Un placer, Lorena, siempre compartir espacio contigo y agradecerte la divulgación tan importante y tan interesante que haces. Yo te veo, te sigo, escucho a los profesionales que invitas, que me parecen también maravillosos. Así que nada, muchísimas gracias. Sobre todo muy enfocada en la enfermedad celíaca. Hoy nos hemos separado un poco del tema, pero bueno, entiendo que los escuchantes de tu podcast son gente muy interesados en la salud. Así que espero que este tema de la prevención del cáncer de colon pues sea también bien recibido. Seguro que sí, porque bueno, pues es una realidad muy preocupante que sigan aumentando esos casos, que aparezcan también en personas más jóvenes, y tenemos que hacer todo lo posible para que los profesionales tengáis más voz y lleguéis a más sitios
y también lo que esté en nuestras manos para nuestra salud y para también contribuir a que el sistema de sanidad público esté lo mejor posible, porque, Sí. oye, un cáncer que se ve o que antes de que aparezca lo podemos eliminar, es un paciente menos que va a sufrir, una familia menos que va a sufrir y también son menos recursos que se emplean, así que yo creo que es bueno para Claro, es todo. que ese también es un tema muy importante. Nosotros tenemos estudios económicos hechos de el ahorro que supone, por ejemplo, el diagnosticar un cáncer en un estadio 1 o un estadio 2, que es diagnosticarlo ya por síntomas avanzados en un estadio 4 metastásico. Claro. Entonces, aunque el programa va detectando cánceres, pero claro, tanto el coste como las tasas de supervivencia y el pronóstico, nada tiene que ver cuando detectamos el cáncer en unos estadios iniciales que cuando lo diagnosticamos en estadios avanzados. Afortunadamente, de esto no hemos hablado, pero el mensaje es simple y es claro, que es que el cáncer de colon detectando en estadios iniciales tiene un 90% de supervivencia. Fíjate. Entonces, cuanto antes lo diagnostiquemos, antes lo tratamos y antes lo curamos. Así Exacto. que, y bueno, y es verdad que también ahí en el campo de la oncología, de los tratamientos de la inmunoterapia, la biología molecular, los tratamientos oncológicos dirigidos, pues está también mejorando mucho la supervivencia del paciente oncológico. Así que también vamos mejorando por distintos escenarios, ¿no? La prevención, la radioterapia, los tratamientos quirúrgicos que también cada vez son más finos, menos invasivos, los tratamientos oncológicos que cada vez ofrecen mayores tasas de supervivencia, la biología molecular dirigida hacia, bueno, pues, cambios moleculares específicos del cáncer. Así que, bueno, pues... Al final necesitamos a mucha gente con mucha vocación bueno, nosotros para que estas trabajamos, cosas claro, salgan. nosotros trabajamos dentro de los comités multidisciplinares. Yo en mi centro participo en todos los comités multidisciplinares de cáncer digestivo y estamos trabajando, por supuesto, gastroenterólogos, radiólogos, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos y ahora, afortunadamente, acabamos de introducir un nutricionista. Qué Así que bien. estamos muy, muy contentos y todos los casos de cáncer que vamos diagnosticando se comentan en nuestros comités para tomar las mejores decisiones basadas en la evidencia científica disponible. Así que Tus en pacientes esa línea están, vamos. vuestros pacientes están en muy buenas manos, Pilar. Eso pretendemos. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por este derroche de conocimientos y sabiduría. Te libero ya, que sé que tienes el día complicado, y nos vemos en Sí. Cangas de Narcea en Nos mayo. vemos en Cangas con mucha ilusión y ya nerviosa Pues, de pues ver lo que tienes organizado. no te imaginas cómo estoy yo, pero bueno, de momento queda tiempo y estoy tranquilita. Ya cuando se vaya acercando finales de abril, ya seré otra vez una persona un poco menos tranquila, pero no pasa nada, que sarna con Esto es gusto, como como se suele organizar una decir. boda, Lorena. Esto es... Me imagino que sí, yo como no me he casado, pues entonces me dedico todos los años a montar un sarao en mi pueblo. Pero Muy bien. bueno, muy contenta porque la gente pues Te van a lo... hacer una estatua en la entrada del pueblo como y un día en las fiestas del pueblo te darán el... Fui pregonera, ¿eh? Ya, gracias Ah, ¿ves? ¿Ves? a ¿Ves? este proyecto. Sí, sí, salí ahí al balcón del ayuntamiento a soltar un speech. Personaje ilustre, Sí, sí, personaje ilustre del pueblo, sí, sí. probablemente el día que más nervioso he pasado en toda mi vida, pero bueno, muy contenta, así que y muy agradecida de que, bueno, pues eso, sea tan fácil contar con profesionales tan estupendos como tú en esas quintas jornadas que van a ser muy especiales. Tú sabes que si nos llamas, si me llamas, voy. Es que es maravilloso hablar con esta mujer. Seguidla en las redes porque además, bueno, pues ella dice que no, pero yo cada día la veo más activa, ha hecho un Bueno, porque directo ¿sabes muy qué pasa? chulo. Que cuando haces una cosa con alguien, ¿no? Pues a lo mejor a alguien te escucha, le gustas, te llama y como tengo tendencia a decir a todo que sí, todo lo que tiene que ver con salud y con divulgación me gusta, pues yo a todo me apunto. Y bueno, Pues ya, pero va surgiendo así, no, no, la verdad que no lo tengo nada planificado. da Así igual, que nos estás ayudando mucho con tus vídeos, con tus directos, con tus posts, con tus entrevistas, con absolutamente todo, pero eso sí, tenemos que dejar claro que no tienes consulta privada,
porque luego la gente te pide consulta y sí, ella está en me hospital llaman público. y me piden mucho consejo por... Ese es el único pega que le he encontrado, ¿no? Que me hace muchas consultas por redes y desafortunadamente pues es que no las puedes contestar adecuadamente. Yo al final lo que hago es que los derivo a profesionales que están en su zona donde trabajan, al final los conozco, pues mira, este profesional aquí en este sitio, en este otro, pues por darle un poco de ayuda, ¿no? Pero bueno, yo lo mío de momento es impartir conocimiento. Bueno, que no está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal. Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias por este rato. Espero que los mensajes que hoy nos has lanzado que queden, que vayan calando y que la gente los tenga muy en cuenta. Y nada, mil gracias por tu labor y por tu vocación y tu implicación con tus pacientes. Hasta Nos la vemos en próxima. Cangas. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.